Saludos a todos. Bien, en este video tutorial vamos a trabajar con una herramienta que es bastante frecuente dentro de lo que es la manipulación de documentación y archivos y su uso, como digo, es bastante frecuente. Estamos hablando del compresor de archivos. Compresores de archivos hay diferentes software de este tipo, aunque los más habituales suelen ser WinZip y WinRAR. Bien, en este caso vamos a trabajar con la herramienta WinRAR. Lo que vamos a aprender es a comprimir y descomprimir archivos, que es una tarea bastante frecuente y vamos a ver cómo se realiza de una forma sencilla. Bien, aquí tenemos 4 documentos y vamos a proceder a realizar distintas acciones de compresión y descompresión de esos documentos. Hay que decir que el objeto de la compresión básicamente tiene 3 fundamentos. Comprimir archivos se comprimen para reducir el espacio que ocupan. En este caso, como podéis ver, hay poco espacio, es decir, estos archivos pesan poco, con lo cual no serían susceptibles de compresión por sí solos, se podrían enviar por correo electrónico perfectamente, pero en ocasiones hay formatos de documentos que ocupan mucho espacio y si se comprimen, pues conseguimos un ahorro de espacio con la consiguiente posibilidad de, por ejemplo, adjuntarlos en un correo electrónico, de tal forma que si no estuviesen comprimidos no podría ser realizado ese envío. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones también muy práctica del compresor sirve para empaquetar archivos. Bien, como todos sabéis, cuando enviamos, por ejemplo, un correo electrónico, tenemos que adjuntar archivos individuales, es decir, no podemos archivar una carpeta, perdón, no podemos adjuntar una carpeta, por lo cual una forma sencilla de enviar una carpeta por correo electrónico sería haciendo la compresión de la carpeta que contendría todos esos archivos y podría ser enviada por correo electrónico. Y la tercera posibilidad es cuando yo deseo generar, por ejemplo, una contraseña de protección para los documentos en WinRAR, es decir, colocar una serie de documentos que no puedan ser visualizados salvo que se introduzca una contraseña. Bien. Estas son las 3 opciones. En este caso lo que vamos a aprender hoy es única y exclusivamente a comprimir y descomprimir archivos. Bien, para comprimir un archivo en WinRAR es tan sencillo como presionar el botón derecho del ratón y entre las opciones que nos aparecen, en el menú contextual, hay una que nos indica o que nos marca añadir el nombre del archivo .rar. Si yo hago un clic sobre ese documento, como podéis ver, ya he comprimido, veis que aparece con el símbolo de los libritos. Bien, pues eso es un archivo comprimido. Este documento y este documento son el mismo, lo que pasa que uno está comprimido y este está comprimido y este está sin comprimir. Como podéis ver, en este caso, a efectos de reducción de espacio no merece mucho la pena, porque este documento PDF ya es un documento que ocupa poco espacio y la compresión que sufre es muy pequeña. Bien. Si nosotros quisiéramos abrir este documento comprimido, lo único que tendríamos que hacer sería hacerle un doble clic y después de hacer el doble clic, como podéis ver, aparece el documento, aquí lo tenemos, este documento en su interior. ¿Podríamos seguir añadiendo archivos a este documento? Pues sí, nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar cualquier tipo de archivo e introducirlo dentro del documento en cuestión. Es decir, vamos a colocar esto así. Imaginamos que queremos añadir más documentos a este comprimido, pues simplemente pincharía sobre él y arrastraría. Le diría aceptar y ya, como podéis ver, puedo añadirlos uno a uno o puedo hacer una marca o una selección de varios archivos, los arrastraría y los colocaría todos dentro del archivo comprimido. Es decir, que el archivo comprimido en cuestión, ahora mismo, si lo cierro aquí, voy a cerrar, este archivo comprimido ahora contiene las 4 imágenes, los 4 archivos PDF comprimidos. Es decir, si yo le hago un doble clic, podéis comprobar cómo aparecen mis 4 archivos comprimidos. Bien, esta sería la forma de comprimir archivos. Vamos a cerrar, vamos a eliminar estos archivos. Los vamos a eliminar, los vamos a mandar a nuestra papelera de reciclaje y ahora tenemos este archivo comprimido. Supongamos que hemos recibido este archivo comprimido y queremos extraer su contenido. Bien, lo primero que deberíamos hacer sería hacerle un doble clic
Y una vez que hagamos el doble clic, nos damos cuenta que aparecen los 4 archivos. ¿Cómo podríamos extraerlos? Pues tan sencillo como seleccionar el archivo o los archivos que queramos y arrastrarlos a la ubicación que deseemos. Si queremos colocarlos en esa carpeta, los colocaríamos ahí. Si quisiésemos arrastrarlo al escritorio, lo podríamos hacer de igual manera. Bien, veis que ya hemos descomprimido los archivos. Esta es la forma sencilla de comprimir o descomprimir archivos. Existe otra posibilidad para descomprimir los archivos de forma automática. Vamos a eliminar esto para que lo veáis. Y consistiría en presionar el botón derecho del ratón y decirle que deseamos extraer los archivos aquí, en esta ubicación. Bien, si queremos hacer esa extracción aquí, simplemente hacemos clic en la opción del menú y después de unos instantes veis cómo ya aparecen los archivos descomprimidos. Por último, vamos a ver cómo podemos añadir una clave a unos archivos que de alguna manera deseo proteger y necesito que estén protegidos por una clave. Pues la forma más sencilla es hacerlo también con el compresor y lo vamos a mostrar a continuación. Vamos a eliminar este archivo comprimido que hemos generado, lo vamos a llevar a nuestra papelera y vamos a suponer que yo deseo proteger este archivo. Esto se podría hacer para un conjunto, para cualquier conjunto de archivos, pero vamos a proteger uno como ejemplo. Si deseamos proteger este archivo, lo primero que tenemos que hacer es crear, con el botón derecho, crear un nuevo archivo WinRAR. Hacemos un clic y como podéis ver, está esperando a que le dé el nombre. Vamos a poner aquí protegido. Bien, ya tenemos nuestro archivo definido. Y ahora vamos a ver cómo podríamos proteger el contenido de ese archivo, introduciendo estos archivos, colocarle una clave para que no puedan visualizarse el contenido salvo que se conozca la clave. Para ello, lo que vamos a hacer es un doble clic sobre el archivo protegido.zip, que ahora mismo está vacío. Nos aparece, como podéis ver aquí en pantalla, y ahora lo que vamos a hacer va a ser arrastrar uno de los archivos que deseamos proteger, por ejemplo este que tenemos aquí. Vamos a hacer un clic, lo vamos a arrastrar en su interior y podemos observar cómo nos aparece una ventana. Bien, en esta ventana que tenemos aquí, en esta ventana podemos establecer una clave, ¿de acuerdo? Vamos a hacer clic en establecer una contraseña y le vamos a poner la contraseña 1234, no es muy original, pero es la que nos va a servir. Le vamos a dar a aceptar, aceptamos y está preparando el archivo. Ya está el documento introducido dentro de ese comprimido. Vamos a comprobar ahora que efectivamente el documento 4, que yo veo que cuando no está introducido puedo abrir su contenido sin ningún problema, pues si ahora está dentro de este archivo comprimido, voy a hacerle un doble clic. Al hacer el doble clic aparece, como podéis ver aquí, nos aparece el documento que en teoría he protegido y claro, vosotros podéis decir, bueno, pero si el documento se está viendo. Sí, estamos viendo el archivo, pero como podéis ver aparece con un asterisco, eso indica que está protegido por contraseña y si yo le hago un doble clic a ese archivo, lo primero que me va a pedir es que introduzca la contraseña. Si introduzco una contraseña que no es, le digo aceptar y me va a decir que la contraseña no es correcta, la especificada, y si le introduzco la contraseña que he introducido originariamente, le digo aceptar y entonces el documento, como podéis ver, se puede visualizar. Bien, estas son las opciones básicas que tiene el compresor de WinRAR, ¿de acuerdo? Bastante utilizado. En el caso de utilizar WinZip, pues las opciones son bastante similares y bueno, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo.